Esa mañana de octubre, cuando Modesta Arellano vio llegar a 3 hombres con trajes negros y papeles sellados, supo que su vida estaba a punto de derrumbarse. Le dijeron que su rancho ya no era suyo, que había un documento firmado por su difunto esposo que lo probaba todo. ¿Qué harías si te arrebataran lo único que te queda después de perderlo todo? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para recuperar la tierra donde enterraste a tus padres y donde crecen tus hijos? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento, es la historia de cómo una mujer sola enfrentó a los hombres más poderosos del pueblo, arriesgando no solo su patrimonio, sino la vida de su único hijo. Y por qué en San José del Llano, hasta el día de hoy, nadie se atreve a mencionar el nombre de Evaristo Cisneros sin bajar la voz. El rancho de los Arellano había pertenecido a la familia durante 3 generaciones. 40 hectáreas de tierra fértil junto al río, con sus campos de maíz ondeando al viento, y el pequeño huerto de duraznos que el abuelo de Modesta había plantado con sus propias manos. La casa de adobe, con su patio central y el pozo de piedra, había visto nacer a 5 generaciones de arellanos. Pero la revolución se había llevado a muchos hombres, y el esposo de Modesta, Facundo, había muerto 2 años atrás defendiendo las tierras de un ataque zapatista. Desde entonces, ella y su hijo Demetrio, apenas un muchacho de 17 años, trabajaban el rancho con la ayuda de 2 peones. Era una vida dura, pero era su vida. Aquella mañana de octubre, el aire traía olor a tierra mojada. Modesta estaba en el corral revisando las gallinas cuando escuchó el trote de caballos acercándose. 3 jinetes entraron al patio levantando polvo. El que iba al frente, un hombre de traje oscuro y sombrero de ala ancha, desmontó con movimientos calculados. «Buenos días, señora Arellano», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi nombre es Evaristo Cisneros, y vengo en representación del señor Urbano Machuca, nuevo propietario de estas tierras». Modesta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué está hablando? Este rancho es mío, mi esposo, su difunto esposo», la interrumpió Cisneros con voz suave pero firme. «Firmó un contrato de compraventa antes de morir. Tengo aquí los documentos debidamente certificados por el notario de Guadalajara». Extendió un papel amarillento con sellos rojos. «Tienen 30 días para desocupar la propiedad. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato». Esa noche, Modesta no pudo dormir. A la luz de una vela, revisaba una y otra vez los papeles que su esposo había guardado en una caja de lata. Escrituras antiguas, recibos de impuestos pagados, cartas familiares. Pero no encontraba ningún contrato de venta. Facundo nunca le había mencionado nada semejante. «Madre», dijo Demetrio desde la puerta, con el rostro endurecido más allá de sus años, «esto es un engaño. Mi padre jamás hubiera vendido esta tierra. Murió defendiéndola». «Lo sé, hijo, lo sé». Modesta apretó los papeles contra su pecho, «pero ellos tienen documentos con sellos oficiales. ¿Quién va a creer la palabra de una viuda contra los papeles de un notario?». Sin embargo, Modesta no era una mujer que se rendía fácilmente. Al día siguiente buscó a don Leandro Paniagua, el juez de paz del pueblo, un hombre íntegro que había conocido a su familia toda la vida. Lo encontró en la plaza, bajo el laurel donde solía resolver disputas menores entre vecinos. «Don Leandro, necesito que me escuche», dijo Modesta, conteniendo el temblor en su voz. El anciano juez, con su bigote blanco y ojos cansados de ver injusticias, la invitó a sentarse en la banca de piedra. Escuchó en silencio mientras ella le contaba todo. Cuando terminó, don Leandro suspiró profundamente. «Modesta,
He visto este engaño antes, dijo con voz grave. Desde que terminó la revolución, llegan hombres de la ciudad con papeles falsos, comprando a notarios corruptos para quedarse con las tierras de familias que no saben leer bien o que perdieron a sus hombres en la guerra. Las viudas son presa fácil. Entonces, no hay nada que hacer. No dije eso. Don Leandro se inclinó hacia adelante. Pero necesitas pruebas de que ese documento es falso. Y eso, muchacha, va a costarte más que dinero. Va a costarte coraje. Lo que nadie imaginaba era que aquella conversación marcaría el inicio de una batalla que dividiría al pueblo entero. Durante los siguientes días, Modesta comenzó su propia investigación. Visitó a cada vecino, a cada comerciante que hubiera conocido a Facundo. Nadie recordaba que su esposo hubiera mencionado vender el rancho. Al contrario, todos recordaban cómo hablaba de dejarle la tierra a Demetrio. Pero las palabras no eran suficientes, necesitaba pruebas documentales. Fue su comadre Jacinta, una mujer menuda pero de lengua afilada, quien le dio la clave. Modesta, si ese papel está fechado cuando dicen, tiene que haber un registro en la oficina del notario. Y si Facundo firmó algo en Guadalajara, alguien tiene que haberlo visto. Guadalajara está a 3 días de camino, respondió Modesta, sintiendo el peso de la distancia. Entonces, más vale que empieces a caminar, dijo Jacinta con una sonrisa triste. Porque en 30 días, ni tú ni Demetrio van a tener un techo bajo el cual dormir. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, Demetrio llegó corriendo a la casa, con el rostro pálido y el sombrero en la mano. Madre, escuché algo en el mercado. Uno de los hombres que vino con Cisneros estaba bebiendo pulque y hablando de más. Dijo que el notario que firmó el documento está muerto. Murió hace 6 meses, antes de que supuestamente certificara ese papel. Modesta sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Estás seguro? Tan seguro como que estoy aquí parado. Fue entonces cuando Modesta comprendió la magnitud del engaño. No solo habían falsificado la firma de su esposo, sino que habían usado el sello de un notario muerto para dar legitimidad al fraude. Era una operación calculada, profesional, probablemente repetida en docenas de ranchos por toda la región. Y sin saberlo, con ese descubrimiento, Modesta acababa de convertirse en una amenaza para hombres muy peligrosos. A la mañana siguiente, Modesta y don Leandro se presentaron ante el presidente municipal con la información. Era un hombre joven, recién llegado de la capital, que se había mostrado cercano a Cisneros desde su llegada. «Señora Arellano», dijo el presidente con tono condescendiente, revisando apenas los papeles que Modesta le presentaba. «Entiendo su dolor, pero no puedo cuestionar documentos oficiales basándome en rumores de cantina. El señor Cisneros tiene todo en orden. El notario estaba muerto cuando supuestamente certificó este documento», insistió Modesta, sintiendo la rabia subir por su garganta. «Eso no es un rumor, es un hecho que puede verificarse». «Las verificaciones requieren tiempo y dinero», respondió el presidente, poniéndose de pie para dar por terminada la reunión. «Tiempo que usted no tiene. Le sugiero que acepte la indemnización que el señor Machuca ofrece y busque otro lugar donde vivir. Es lo más sensato». Cuando salieron de la oficina, don Leandro puso una mano en el hombro de Modesta. «Está comprado. Cisneros llegó con dinero y promesas, y este muchacho se vendió antes de que tú pudieras siquiera hablar». «¿Entonces qué hago?» Por primera vez, la voz de Modesta se quebró. «¡Me rindo! ¿Dejo que se lleven todo lo que mi familia construyó en 100 años? ¡No!», dijo el anciano juez con firmeza. «Haces lo que tu abuelo hubiera hecho. Peleas. Pero no aquí en San José. Aquí ya perdiste. Tienes que ir más arriba. Más arriba, al gobernador, en la capital del estado.
Él tiene poder sobre estos presidentes municipales corruptos, pero tienes que llegar a él y tienes que hacerlo rápido. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Aquella noche, mientras Modesta preparaba sus cosas para el viaje a la capital, escuchó ruido en el corral. Cuando salió, encontró que alguien había abierto las puertas y dispersado al ganado. No era un robo, era una advertencia. Demetrio quiso ir tras los animales, pero Modesta lo detuvo. «No, hijo, quieren que nos separemos, que yo me quede sola en la casa. Entonces voy contigo a la capital». «No, tú te quedas cuidando el rancho. Si nos vamos los dos, cuando regresemos no va a quedar nada». Pero Demetrio tenía 17 años y el coraje de su padre. «¿Y si no regresas? ¿Y si te pasa algo en el camino?». Era una pregunta que Modesta no quería responder porque la respuesta la aterraba. Pero miró a su hijo a los ojos y vio en él al hombre en que se estaba convirtiendo. «Si no regreso en 10 días», dijo con voz firme, «tomas los papeles que están en la caja de lata y vas con don Leandro. Él sabrá qué hacer». Esa no sería la decisión más difícil de esa noche, porque 2 horas después, cuando Modesta estaba a punto de partir en el caballo viejo que le quedaba, Evaristo Cisneros llegó al rancho, solo, sin sus hombres. «Señora Arellano», dijo desde su caballo, con esa voz suave que ocultaba amenazas, «he venido a hacerle una propuesta generosa. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento». Así, como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. Modesta permaneció en el portal de su casa, con la mano cerca del machete que guardaba junto a la puerta. Demetrio estaba a su lado, tenso como un resorte. «No tengo nada que hablar con usted», dijo Modesta. «Oh, creo que sí». Cisneros desmontó con movimientos lentos, calculados. «He sabido que planea ir a la capital. Es un viaje largo, peligroso para una mujer sola. Y aun si llega, ¿cree que el gobernador va a recibirla? Hay docenas de peticionarios cada día. Podría esperar semanas, meses incluso. Esperaré lo que sea necesario». «Oh», continuó Cisneros, acercándose unos pasos, «podría aceptar 10,000 pesos por el rancho, el doble de lo que vale, suficiente para comprar una casa en el pueblo y vivir tranquila el resto de sus días, sin pleitos, sin desgaste, sin riesgos». La última palabra quedó flotando en el aire como una amenaza apenas velada. «Este rancho no está en venta», respondió Modesta, «y menos a un ladrón que falsifica documentos de muertos». El rostro de Cisneros se endureció por primera vez. «Cuidado con lo que dice, señora. Las acusaciones sin pruebas pueden traer consecuencias graves. Tengo pruebas. El notario que supuestamente certificó su papel falso estaba muerto cuando lo hizo. ¿Cómo explica eso?». Hubo un silencio tenso. En la distancia, un perro aulló. Cisneros dio un paso más hacia adelante, y Modesta vio algo en sus ojos que la heló. No había ni rastro de preocupación, solo la fría confianza de quien sabe que tiene el poder de su lado. «¿Y quién va a creerle?», dijo con una sonrisa. «¿El presidente municipal que ya revisó los documentos? ¿El gobernador que nunca va a recibirla? Señora Arellano, usted es una viuda sin educación, sin dinero, sin influencias, y yo represento a hombres muy poderosos que tienen abogados, contactos y toda la paciencia del mundo. Fuera de mi propiedad». La voz de Modesta temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Cisneros la miró un momento más, luego se dio la vuelta hacia su caballo. Antes de montar, se giró una última vez. «Tiene 25 días, señora Arellano, 25 días para desocupar, y si intenta ir a la capital». Se detuvo, dejando la amenaza inconclusa. Sería una pena que le pasara algo en el camino.
Los caminos están muy peligrosos últimamente. Cuando Cisneros se fue, Demetrio temblaba de furia. Madre, ese hombre... Lo sé, hijo, lo sé. Modesta cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión imposible. Si iba a la capital, podía no regresar. Si se quedaba, perdería el rancho de todas formas. Y si aceptaba el dinero... Pero entonces recordó algo que su padre le había dicho cuando era niña. Modesta, la tierra no es solo lo que pisas. Es lo que te sostiene, lo que te define, lo que le dejarás a tus hijos. Sin tierra, somos solo fantasmas buscando dónde posar los pies. Madre, dijo Demetrio, como si le leyera el pensamiento, si vas, yo voy contigo. No, alguien tiene que quedarse aquí. Si nos vamos los dos, Cisneros meterá a su gente y cuando regresemos dirá que abandonamos la propiedad. Entonces no vayas, quedémonos y defendamos el rancho. ¿Con qué, hijo? ¿Con un machete contra hombres armados y con el presidente municipal de su lado? Modesta negó con la cabeza. No, la única forma de ganar esta batalla es con la ley, y para eso necesito llegar al gobernador. Lo que ninguno de los dos sabía era que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Modesta partió antes del amanecer, cuando el cielo todavía era una franja violeta sobre los cerros. Llevaba consigo los documentos familiares, algo de dinero cosido en el forro de su falda y el rosario de su madre. Demetrio la vio partir desde el portal, con el rifle de su padre en las manos. El camino a la capital era de 5 días a caballo, cruzando pueblos pequeños y tramos solitarios donde cualquier cosa podía suceder. Modesta conocía los riesgos, pero el miedo que sentía era menor que la rabia que la impulsaba. El primer día transcurrió sin incidentes. Pasó la noche en una posada de un pueblo llamado Santa Ana, donde la dueña, una mujer de edad similar, le dio de cenar y le preguntó sobre su viaje. «Voy a ver al gobernador», dijo Modesta simplemente. La mujer la miró con una mezcla de admiración y pena. «¿Sola? Eso es muy valiente o muy desesperado». «Las dos cosas», admitió Modesta. El segundo día, cuando cruzaba un tramo solitario entre milpas abandonadas, vio a 2 jinetes siguiéndola a distancia. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Modesta apretó el paso, sintiendo el peso del miedo en el estómago. Cuando llegó al siguiente pueblo, los jinetes habían desaparecido, pero ella sabía que habían estado allí. Cisneros estaba cumpliendo su amenaza velada. El tercer día, agotada y con el cuerpo dolorido, llegó a un pueblo más grande donde decidió descansar. Fue en la fonda del mercado donde escuchó una conversación que lo cambió todo. 2 hombres hablaban en voz baja en la mesa de al lado. Uno de ellos mencionó el nombre de Cisneros. «Ese Evaristo es más listo que el hambre», decía uno. «Ya van como 20 ranchos que le ha quitado a viudas y viejos, siempre con el mismo truco, documentos falsos y notarios comprados. ¿Y nadie lo ha denunciado? ¿Quién va a denunciar? Los que pierden sus tierras no tienen dinero para abogados, y los que tienen dinero ya están del lado de Cisneros y su patrón, ese tal Machuca». Modesta sintió que el corazón le latía con fuerza. No estaba sola. Había más víctimas, y eso significaba que había más pruebas. Se acercó a los hombres con cautela. «Disculpen, señores, no quiero entrometerme, pero escuché que mencionaban a Evaristo Cisneros». Los hombres la miraron con desconfianza hasta que Modesta les contó su historia. Entonces, el rostro del más viejo se suavizó. «Señora, mi hermano perdió su rancho el año pasado con el mismo engaño. Documentos firmados por un notario que después resultó ser falso. Para cuando lo descubrimos, ya era tarde. Mi hermano se murió de la tristeza 6 meses después». «¿Dónde está ese rancho? ¿Quién vive ahí ahora?» «Un sobrino de Machuca. Todo queda en la familia».
Modesta sintió que una pieza del rompecabezas caía en su lugar. No era un estafador solitario, era una red organizada, metódica, que se aprovechaba del caos que había dejado la revolución para despojar a familias enteras. «Necesito que me cuente todo lo que sepa», dijo Modesta, «y si hay más afectados, necesito sus nombres». El hombre la miró largamente. «¿Para qué? ¿Qué va a hacer una mujer sola contra todo ese poder? Voy a llegar al gobernador y voy a hacer que paguen». Había algo en su voz, una determinación férrea que el hombre reconoció. Le dio 3 nombres más de familias despojadas. Modesta los anotó cuidadosamente en un papel que guardó junto a sus documentos. Pero lo que no sabía era que uno de los meseros de la fonda era primo de uno de los hombres de Cisneros, y que antes de que anocheciera ya le había mandado aviso de que Modesta estaba recopilando información. El 4.º día, Modesta despertó con un mal presentimiento. El aire olía diferente, pesado, como antes de una tormenta. Salió de la posada y encontró que su caballo tenía una pata hinchada, como si alguien lo hubiera lastimado durante la noche. No era accidente, era sabotaje. Le llevó medio día encontrar otro caballo que pudiera comprar con el poco dinero que le quedaba, y cuando finalmente reanudó su viaje, había perdido tiempo valioso. Ahora le quedaban solo 21 días antes de que expirara el plazo para desocupar el rancho. Viajó hasta entrada la noche, desesperada por recuperar el tiempo perdido. Fue un error. En un tramo oscuro del camino, entre mezquites que proyectaban sombras fantasmagóricas bajo la luna, 3 hombres la estaban esperando. «Buenas noches, señora», dijo uno de ellos, bloqueándole el paso. Tenían la cara cubierta con paliacates, pero Modesta reconoció la voz de uno de los hombres que habían llegado con Cisneros a su rancho. «Déjenme pasar», dijo Modesta, tratando de que su voz no temblara. «No podemos hacer eso. Nuestro patrón nos pidió que le diéramos un mensaje. Regrese a su casa, acepte el dinero que le ofrecen y olvídese de esta locura de ir a ver al gobernador. O si no, ¿qué?». Modesta levantó la barbilla, negándose a mostrar miedo. «O si no», dijo otro de los hombres, sacando un cuchillo que brilló bajo la luz de la luna. «Puede ser que tenga un accidente muy lamentable en este camino solitario». Modesta sintió que el terror la paralizaba. Estaba sola, desarmada, a días de distancia de cualquier ayuda. Pensó en Demetrio, en el rancho, en todo lo que podía perder. No solo la tierra, sino la vida. Y fue en ese momento cuando todo cambió. Porque desde la oscuridad surgió una voz firme y autoritaria. «Bajen las armas, ahora». Los 3 hombres se giraron sorprendidos. Del camino emergió un grupo de 5 rurales, policías del estado montados en buenos caballos, con sus rifles listos. Al frente venía un capitán de bigote espeso y mirada dura. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el capitán. Uno de los asaltantes intentó improvisar. «Nada, capitán. Solo estábamos. Los vi desde el cerro. Estaban amenazando a esta señora». El capitán bajó de su caballo y se acercó a Modesta. «¿Está usted bien, señora?». Modesta apenas podía hablar, pero asintió. El capitán se giró hacia los 3 hombres. «Quítense esos paliacates. Quiero ver sus caras». Los hombres dudaron, pero ante los rifles de los rurales no tuvieron más opción. Cuando se quitaron las máscaras, el capitán entrecerró los ojos. «Conozco a uno de ustedes. Trabaja para Urbano Machuca, ¿verdad?». El hombre no respondió, pero su silencio fue suficiente respuesta. «Señora», dijo el capitán dirigiéndose a Modesta, «¿a dónde se dirige?». «A la capital, a ver al gobernador». El capitán asintió lentamente. «¿Tiene que ver con tierras?». «Sí, están tratando de quitarme mi rancho con documentos falsos». El rostro del capitán se endureció. «No es la primera vez que escucho quejas sobre Machuca y sus métodos». Pero nunca había podido probarlo. Miró a los 3 hombres. «Hasta ahora,
Se giró hacia sus hombres. «Arréstelos. Cargo. Asalto en camino real e intento de intimidación de testigo». ¿Testigo?, preguntó Modesta confundida. Si va a ver al gobernador con acusaciones contra Machuca, ahora tiene testigos de que intentaron detenerla con amenazas. Eso le da mucho más peso a su caso. El capitán sonrió por primera vez. Y yo, señora, estaré encantado de acompañarla a la capital y testificar. Modesta sintió que las piernas le temblaban. No de miedo esta vez, sino de alivio. El destino había intervenido en el momento exacto. Pero aún faltaba lo más difícil: convencer al gobernador. Llegaron a la capital al sexto día. Era una ciudad más grande de lo que Modesta había imaginado, con edificios de 2 pisos, calles empedradas y un ir y venir constante de carruajes y gente bien vestida. Se sintió pequeña, fuera de lugar, como una hoja arrancada de su árbol y arrastrada a un mundo desconocido. El capitán de rurales, que se llamaba Anselmo Terrazas, la llevó directamente al Palacio de Gobierno. Era un edificio imponente, con columnas y puertas enormes, que a Modesta le parecieron las puertas del cielo mismo. «No se desanime», le dijo el capitán al ver su expresión. «El gobernador Castillo es un hombre justo. Si su caso tiene mérito, la escuchará». Pero llegar al gobernador no fue fácil. Primero tuvieron que pasar por 3 secretarios, cada uno más escéptico que el anterior. Fue solo cuando el capitán Terrazas mencionó el intento de asalto y el nombre de Urbano Machuca que un secretario mayor los hizo pasar a una sala de espera. Esperaron 4 horas. Modesta, sentada en una silla de madera, con sus ropas polvorientas de viaje y su rebozo raído, observaba a los otros peticionarios. Hombres de traje, abogados con portafolios de cuero, comerciantes con aire próspero. Todos parecían saber exactamente qué hacer, cómo comportarse. Ella era solo una campesina viuda que se había atrevido a soñar con justicia. «Señora Arellano», llamó finalmente un asistente, «el gobernador la recibirá ahora». Modesta entró a una oficina amplia con libreros hasta el techo, un escritorio de caoba y ventanales que daban a la plaza principal. Detrás del escritorio estaba el gobernador Próspero Castillo, un hombre de unos 50 años, con entradas en el cabello y ojos inteligentes que la evaluaron de inmediato. «Señora Arellano», dijo con voz grave pero no antipática, «el capitán Terrazas me ha contado parte de su historia, pero quiero escucharla de su propia boca. Empiece desde el principio». Modesta respiró profundo y comenzó a hablar. Le contó sobre el rancho, sobre la muerte de su esposo, sobre la llegada de Cisneros con sus documentos falsos. Le habló del notario muerto, de los otros ranchos despojados, del presidente municipal corrupto, del intento de asalto en el camino. Habló durante 20 minutos sin detenerse, sacando cada documento que había traído, mostrando cada prueba que había recopilado. Cuando terminó, el gobernador se quedó en silencio largo rato, revisando los papeles. «Señora Arellano», dijo finalmente, «lo que me está describiendo es una operación sistemática de despojo de tierras. Si lo que dice es cierto, esto afecta no solo a su familia, sino potencialmente a docenas de familias en la región». «Es cierto, señor gobernador, todo es cierto». El gobernador miró al capitán Terrazas. «Capitán, ¿confirma usted el intento de intimidación?» «Lo confirmo, señor. Los 3 hombres están bajo arresto en este momento, y uno de ellos trabaja directamente para Urbano Machuca». El gobernador tamborileó los dedos sobre el escritorio, pensativo. Urbano Machuca tiene influencias, amigos en el Congreso del Estado, inversiones en varios negocios. Si lo acuso sin pruebas sólidas, me va a crear problemas políticos graves. Modesta sintió que el corazón se le hundía. Había llegado hasta allí, había arriesgado todo, y aún así no era suficiente.
Pero, continuó el gobernador levantando la vista, si lo que me presenta es cierto, no puedo permitir que este tipo de corrupción continúe. Voy a ordenar una investigación formal. Enviaré a un juez especial a San José del Llano para revisar todos los documentos de transferencia de tierras de los últimos 3 años. Y mientras esa investigación esté en curso, se suspenderá cualquier orden de desocupación de su rancho. Modesta sintió que las lágrimas le brotaban sin poder contenerlas. ¿De verdad? ¿Puede hacer eso? Puedo y lo haré. Pero señora Arellano, la miró con seriedad. Si descubro que me ha mentido, que ha inventado cualquier parte de esta historia, la acusaré de difamación y perderá no solo su rancho, sino su libertad. ¿Comprende? Comprendo, señor, y le juro por la memoria de mi esposo y por la vida de mi hijo que cada palabra que le he dicho es verdad. El gobernador asintió. Entonces regrese a su casa, cuide su rancho. El juez llegará en 2 semanas. Y mientras tanto, se giró hacia el capitán. Capitán Terrazas, asigne 2 rurales para escoltar a la señora Arellano de regreso a San José del Llano, y que se queden allí hasta que llegue el juez. No quiero que sufra más accidentes. El viaje de regreso fue muy diferente al de ida. Modesta cabalgaba con la espalda más erguida, con 2 rurales flanqueándola, con un documento oficial del gobernador guardado contra su pecho. No había ganado todavía, pero por primera vez en semanas sentía esperanza. Llegaron a San José del Llano al 10º día. Cuando Modesta vio las torres de la iglesia del pueblo emerger en el horizonte, sintió que el alma le volvía al cuerpo. Y cuando llegó al rancho y vio a Demetrio corriendo a su encuentro, se permitió por fin llorar. «Madre», gritaba su hijo, «pensé que no volverías. Nunca lo dudes, hijo, nunca lo dudes». Esa noche la noticia de que el gobernador había ordenado una investigación se extendió por el pueblo como pólvora. Don Leandro llegó al rancho con una sonrisa que no se le borraba del rostro. Jacinta trajo tortillas recién hechas y frijoles. Otros vecinos fueron llegando, algunos a felicitarla, otros simplemente a verla con sus propios ojos, como si fuera un milagro viviente. Pero Evaristo Cisneros también se enteró. 2 días después llegó al rancho. Esta vez no venía solo. Lo acompañaban 4 hombres armados y el mismo presidente municipal que había rechazado las quejas de Modesta. Pero esta vez los 2 rurales estaban en el patio, con sus rifles listos. «Señora Arellano», dijo Cisneros, y su voz ya no tenía nada de suave. «Esto no ha terminado». «Oh, creo que sí», respondió Modesta desde el portal, con Demetrio a su lado y don Leandro detrás. El gobernador ordenó una investigación. «Y cuando el juez descubra que sus documentos son falsos, usted y su patrón van a ir a la cárcel». El rostro de Cisneros se torció en una mueca de rabia. «Cree que una investigación va a encontrar algo. Los documentos están en orden, los sellos son reales, y si el notario estaba muerto, bueno, eso es solo un pequeño error administrativo». «Un error que demuestra fraude», intervino uno de los rurales. «Y tenemos a 3 de sus hombres bajo arresto por intento de asalto. Ellos están cantando como canarios para reducir sus sentencias. Nos han contado todo sobre la operación de despojo». Cisneros miró al rural con odio. Luego miró a Modesta. «Esto le va a costar caro. Machuca tiene amigos poderosos. Van a destruir su caso antes de que llegue a juicio». «Que lo intenten», dijo Modesta con calma. «Pero ya no estoy sola, y ya no tengo miedo». Cisneros dio un paso adelante, pero los 2 rurales alzaron sus rifles. El presidente municipal, pálido como la cal, tiró de la manga de Cisneros. «Vámonos, no podemos hacer nada aquí». Cisneros la miró una última vez, y Modesta vio en sus ojos algo que nunca había visto antes.
Miedo. Él sabía que había perdido. Esto no ha terminado, repitió, pero su voz sonaba hueca. Sí lo ha, respondió Modesta. Sí lo ha. El juez especial llegó 2 semanas después, tal como el gobernador había prometido. Era un hombre meticuloso que pasó 3 días revisando cada documento, entrevistando a cada testigo, verificando cada fecha y cada sello. La investigación descubrió que el notario que supuestamente había certificado la venta del rancho de los Arellano había muerto 4 meses antes de la fecha del documento. Descubrió que habían usado su sello oficial, robado de su oficina después de su muerte. Descubrió que Cisneros y Machuca habían repetido el mismo fraude en 18 ranchos diferentes en 3 años. Descubrió que el presidente municipal había recibido 50,000 pesos por cerrar los ojos ante las denuncias. Los arrestos fueron rápidos. Cisneros intentó huir, pero lo capturaron en la frontera con Jalisco. Machuca usó todos sus contactos para evitar la cárcel, pero la evidencia era abrumadora. El juez declaró nulos todos los documentos de venta falsos. Las familias despojadas recuperaron sus tierras y Modesta Arellano recuperó su rancho. 6 meses después, en una tarde de primavera cuando los duraznos del huerto comenzaban a florecer, Modesta estaba sentada en el portal de su casa viendo a Demetrio trabajar en el campo. Don Leandro había venido a visitarla, como hacía seguido desde aquellos días difíciles. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Modesta, meciendo su café en la taza de barro. Que ahora me buscan otras viudas, otros campesinos que tienen problemas con sus tierras, como si yo supiera algo especial. Don Leandro rió. Es que sabes algo especial, Modesta. Sabes que una persona sola, sin dinero ni poder, puede enfrentarse a la injusticia y ganar. Esa es una lección que mucha gente necesita aprender. No gané sola. Tú me ayudaste. Jacinta me ayudó. El capitán Terrazas me salvó la vida. El gobernador me escuchó. Pero fuiste tú quien tuvo el coraje de ir. Fuiste tú quien no se rindió cuando hubiera sido más fácil aceptar el dinero y marcharte. Fuiste tú quien arriesgó todo por defender lo que era tuyo. Modesta miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender sobre los cerros, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Pensó en Facundo, en sus padres, en los abuelos que habían trabajado esta tierra. Pensó en Demetrio y en los hijos que él tendría algún día. La tierra no es solo lo que pisamos, dijo en voz baja, repitiendo las palabras de su padre. Es lo que nos sostiene, es nuestra memoria, es nuestro futuro. Así es, asintió don Leandro, y ahora, gracias a ti, 18 familias más lo recuerdan. Y así fue como Modesta Arellano, una viuda sola y sin más armas que su coraje y su determinación, recuperó su rancho de manos de estafadores, porque en la vida cada elección tiene su precio, pero hay cosas por las que vale la pena pagarlo. Hay tierras que no se miden en hectáreas, sino en dignidad. Hay batallas que no se pelean con rifles, sino con verdad. Cuentan los ancianos de San José del Llano que desde entonces cada vez que alguien intenta abusar de una viuda o un campesino sin defensas, se recuerda la historia de Modesta, porque hay cosas que el tiempo no puede borrar y hay victorias que se convierten en leyendas. Así son las historias de nuestra tierra, llenas de verdad, de lucha y de esa dignidad que nunca se pierde, aunque se pierda todo lo demás. Porque al final, lo único que verdaderamente importa no es cuánta tierra tienes, sino qué tanto estás dispuesto a hacer para protegerla.